Hola, buen día, colegas. Mi nombre es Priscila Palacios Ruiz. Soy la maestra en peritaje en trabajo social que va a estar con ustedes el día de hoy en nuestra primera participación. Un agradecimiento a Fundabri, con quien he venido trabajando ya tiene unos añitos, pero pues bienvenidos a todos los que apenas se nos van a unir. Yo soy del país de México y voy a compartir con su hermoso país Venezuela y otros países dentro de Latinoamérica esta capacitación en peritaje. Me quise presentar antes de comenzar con las diapositivas. Realmente las diapositivas son muy amenas, no están saturadas de texto, ni están, a veces se englomera mucha información y a veces es difícil de procesarla, entonces quise que tuviera, que fuera lo más visual posible. Sin embargo, al finalizar la capacitación que ustedes van a tomar, se les va a hacer llegar un documento en donde van a poder encontrar toda esa información sistematizada de manera escrita para que ustedes puedan recordar pues, lo que hoy se les va a llevar a cabo. Vamos a comenzar con algo súper básico, vamos a comenzar con una introducción al peritaje en trabajo social y poco a poco en nuestra segunda sesión vamos a ir viendo más a fondo otros temas que casi al finalizar esta sesión les voy a comentar. Claro que al final va a haber un apartado de preguntas y respuestas que vamos a hacer vía WhatsApp para que podamos tener todos participación, podamos resolver dudas. Y pues si todo sale bien, luego nos estaremos viendo probablemente en septiembre para otra capacitación más extensa y todavía más, más a fondo, porque el tema es bastante extenso. ¿Ok? Entonces hoy comenzaremos con lo básico. En algunos momentos voy a apagar mi cámara para que solo puedan ver las diapositivas y por esto del internet, de que variamos de país, a veces torna a ponerse un poco lento o por cualquiera de estas cuestiones, vamos a manejar esa dinámica. ¿Ok? Entonces voy a proceder a empezar a compartirles. ¿Ok? Ahí estamos. Ok, aquí se me movió tantito. Y nada más voy rápidamente. La apago de una vez para que no haya problema de interferencia. Y comenzamos. Bueno, pues primero que nada, eh, vamos a empezar con lo básico, como les decía, un gusto en conocerlos. Vamos a empezar con la pregunta básica, que yo creo que todos en nuestra profesión, desde hace unos años hacia la fecha, nos hemos venido preguntando qué es un peritaje, qué es el peritaje, a qué se refiere, cuándo surgió. Y yo creo que tal vez algunos de aquí ya tuvimos alguna capacitación, otros tal vez es la primera, no hay problema por eso, estamos aquí para iniciar desde cero. Y las personas que ya han tenido alguna capacitación, pues van a empezar a ir recapitulando toda esta información o a irla fortaleciendo, que es lo importante de este tipo de capacitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es un peritaje? Aquí yo les puse un breve concepto. Vamos a empezar desde lo general a lo particular. ¿Qué significa? Que primero vamos a empezar hablando de qué es un peritaje y luego nos vamos a centrar en el peritaje en trabajo social, ¿ok? Porque es importante hacer esta diferencia entre ambos conceptos. Primero que nada, quiero contarles un poquito de, tal vez se puede decir de la historia de cómo empezó a surgir esto o bueno, más bien dar una introducción a fondo. Antes el sistema tradicional que le llamábamos tradicional o inquisitivo se basaba en crear averiguaciones previas y se basaba en que un ministerio público diera la sentencia, llevara toda la investigación del caso y diera la sentencia de una persona y muchas veces sin conocer al imputado. El imputado es esa persona al que se le acredita un delito, ¿no?
Entonces, muchas veces ni siquiera el imputado tenía el acceso, conocía el nombre o conocía en persona al juez. Era algo realmente injusto, que realmente fue muchos años este tipo de sistema. Sin embargo, en el 2008, y de ahí fue haciéndose paulativamente hasta el 2016, donde ya empezó a crearse todo, empezó a surgir este nuevo sistema que podemos llamarle el sistema inquisitivo, perdón, el sistema penal acusatorio adversarial. ¿Por qué le llamamos de esta manera? Porque ya nos estamos centrando en adversarial, en que tenemos dos adversarios, ¿no? O sea, dos partes. En este nuevo sistema queremos darle a las dos partes, tanto a la víctima como al imputado, la misma oportunidad de credibilidad, la misma oportunidad de desahogo de pruebas, la misma oportunidad de un juicio justo, que es lo ideal, ¿no? Entonces, en este tipo de sistema, y que también se llama oral, ya todo es a través de la oralidad. ¿Qué significa? Que todo lo vamos a meter escrito, pero que al final tenemos que ratificarlo ante un juez. Tanto los peritajes, como la investigación, como las pruebas. Aquí ya se conocen cara a cara, la defensa con el imputado, la defensa con la víctima, la defensa, todos los involucrados en este juicio se conocen cara a cara. Ya sabemos nombres, ya sabemos, ya podemos verlos de manera visual, algo que antes no se daba. Entonces, este nuevo sistema se crea para evitar la corrupción, para que haya más transparencia y para que haya un mejor acceso a la justicia. De aquí surge nuestro nuevo sistema, ¿ok? Entonces, ya ahora sí, poniendo el panorama de cómo están las cosas, de que ya todo busca pues ser más justo y equitativo, sobre todo para ambas partes, ya de aquí podemos partir a entonces qué es un peritaje. Y les voy a hablar un poquito de la fundamentación legal. Aquí en México, mi país, la fundamentación de los peritajes está en el artículo 272. Se llama peritajes y está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo estaba buscando fundamentación legal y teórica de su país, y realmente eh, es muy similar las informaciones, nada más varían los artículos y estas cuestiones. Y obviamente que pues no es un código nacional de procedimientos penales de México, sino que ustedes lo manejan con otro nombre, pero sí se encuentra escrito también dentro de su país. Ya lo comparé. Nada más de tarea les va a quedar a ustedes que puedan citarnos en el grupo de WhatsApp, en qué artículos los encontraron, ¿no? Yo sí leí una leída a varias leyes, varias reformas de su país, y sí encontré muchas similitudes entre ustedes y el mío, y en sí en Latinoamérica. No solo estoy hablando de Venezuela, también de los países latinoamericanos, porque este sistema se aplicó dentro de nuestros países latinoamericanos, ¿ok? Para poder hacer énfasis en esto. Entonces, este artículo que yo les comento habla sobre que durante la investigación de un delito, el Ministerio Público o la policía, con conocimiento de un hecho, podrá disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios para investigar el hecho señalado. Es decir, si una persona llega a realizar una denuncia, el Ministerio Público o la policía tienen la obligación de poder solicitar peritajes, ¿ok? Y ahora vamos también a darles otro artículo. El artículo 368 habla de la prueba pericial. La prueba pericial es el peritaje, pero ya de manera escrita. Se le llama prueba pericial o dictamen pericial, ¿ok? Y ustedes van a decir, ¿qué diferencia hay entre un peritaje y entre un dictamen? Realmente podemos decir que parece lo mismo,
pero en palabras pues fáciles de explicar, el peritaje en sí es la diligencia que se va a hacer, o sea, todo el proceso de investigación de a la persona que están contratando, ¿no? O sea, desde que llegas a aceptar el cargo a una unidad jurídica hasta que entregas tu trabajo y hasta que lo desahogas en una audiencia. O sea, quiere decir que el peritaje es todo el proceso, el procedimiento, todo lo que esto conlleva, la investigación. Y en cambio, el dictamen pericial es el resultado ya plasmado de manera escrita de esta investigación. Ustedes van a decir, bueno, al fin de cuentas es lo mismo. Realmente va ligado a lo mismo, solo que el peritaje es la acción y el dictamen pericial o prueba pericial ya es de manera escrita la investigación que tú hiciste, ¿ok? Espero no haberlos confundido, espero vaya quedando claro, pero pues es una manera muy fácil de explicar para que todos la podamos entender. Y pues bueno, también cabe señalar que dentro de este nuevo sistema o de este ya sistema, porque pues ya está realmente aperturado en muchas partes, dentro de este sistema tenemos diferentes materias dentro del derecho. Tenemos la materia penal, tenemos la materia familiar, tenemos la materia agraria, y esto lo vamos a ver más a fondo en septiembre si realizamos las diferentes capacitaciones, porque ustedes van a decir, ah, ok, ¿qué diferencia hay de un peritaje dentro de lo penal a un peritaje dentro de lo familiar? Entonces ahí va a quedar más claro porque vamos a meter elementos, metodología, técnicas y también ejemplos de algunos casos para que ustedes puedan ir aprendiendo cuál es la diferencia de uno a otro, ¿ok? Y bueno, ya con toda esta información introductoria, ya podemos iniciar a nuestra conceptualización. Entonces, vamos a empezar con lo básico. El peritaje es una investigación realizada por un experto, aquí, como les puse, llamado, el cual tiene como característica esencial ser experto en un área específica con el fin de presentar al final de la investigación un dictamen pericial. Este se realiza para presentárselo a un juez o un tribunal y explicar de manera clara algún hecho. Pues bueno, ahí está muy fácil explicado, pero en palabras claves, a mí siempre me gusta decir que pues el peritaje es la investigación de un experto, tal cual, así en una línea. ¿Por qué se realizan los peritajes? El juez o el ministerio público puede poseer muchos conocimientos de distintas ramas, sin embargo, no posee de todas las ramas. ¿Qué quiere decir? No posee los conocimientos de un trabajador social, de un psicólogo, de un médico forense, de un criminólogo. Entonces, para esto necesita las opiniones expertas de los profesionales que estudiaron, que se prepararon y que sí son expertos en esta cuestión. El peritaje va a ser una expertise, aquí anoten bien, en una ciencia, en una profesión, en una disciplina, en un arte o en un oficio, ¿ok? Y ustedes van a decir, ah, ¿se puede un peritaje de un oficio? Claro que sí. Nosotros en nuestra segunda sesión vamos a hablar de los tipos de peritos, la clasificación de peritos y van ustedes a ver la diferencia entre estos tipos de peritos que existen, ¿ok? Pero bueno, recapitulando, entonces, el peritaje en sí va a ser la investigación de un experto al que van a contratar para dar esclarecimiento de un hecho. ¿Qué quiere decir? Si en una denuncia, si en un hecho señalado quedan dudas de si se cometió o no se cometió, de qué manera se cometió, por qué se cometió, de diferentes circunstancias, es donde se va a solicitar a una persona experta a realizar su investigación y rendir su peritaje. ¿Ok? Entonces, realmente para un peritaje nos puede solicitar desde un abogado particular, desde un bufete de abogados, desde un despacho de abogados o desde una institución gubernamental como una fiscalía, un tribunal
o un centro de justicia. Aquí en México les llamamos así. Allá en Venezuela les pueden llamar ustedes ministerios o igual tribunales. ¿Ok? Entonces el peritaje se nos puede solicitar desde la manera privada o de la manera pública, gubernamental. En nuestra siguiente sesión también vamos a ver cuál es la diferencia de uno a otro, con cuál se cobra mejor, con cuál no, cuál tiene mejores beneficios. Todo eso lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Y bueno, aquí ya pasando el tema del peritaje, el concepto del peritaje, que ya quedamos que es una investigación realizada por algún experto, vamos a pasar al siguiente concepto. Ahora sí, ¿qué es un peritaje en trabajo social? Bueno, aquí tal cual, el peritaje en trabajo social viene de tal del nombre de que el trabajador social está realizando esta investigación. Es decir, aquí en México pasa lamentablemente que muchos psicólogos quieren llegar a investigar, a rendir peritajes en trabajo social o que muchos economistas, cuando realmente no se debe de hacer, porque los peritajes en trabajo social tienen que estar hechos por trabajadores sociales. De igual manera, los peritajes en psicología tienen que estar hechos por psicólogos y de igual manera todas las profesiones tienen que hacer su peritaje. ¿Por qué? Porque el profesional tiene la capacitación, tiene la carrera, tiene la formación de su profesión y es algo que otro profesional no puede adquirir de un día para otro, de la noche a la mañana. Tiene que haber pasado por un proceso de capacitación. Entonces, en sí, el perito en trabajo social es un experto en trabajo social. Ese es el significado del perito en trabajo social, un experto en trabajo social. ¿Qué quiere decir esto? Y yo siempre se los digo a mis alumnos cuando hablamos del peritaje. No podemos pretender ser peritos si no conocemos antes bien qué es el trabajo social, si no conocemos la metodología, si no conocemos las técnicas, si no conocemos los instrumentos que tiene el trabajo social. Si tú quieres ser perito, te gustan las leyes, conoces de las leyes, de las reformas, pero no conoces al 100 tu carrera de trabajo social, no puedes llegar a ser un perito en trabajo social porque a ti el juez siempre te va a solicitar información sobre trabajo social que tú no vas a poder desempeñar. Eso es algo que muchas personas no han entendido. No se trata solo de aprenderse leyes, protocolos, códigos. Se trata de compaginar la carrera que estudiaste con las leyes y el derecho. Eso es en sí el peritaje en trabajo social, la unión, el equilibrio de estas dos cuestiones. Y eso se los digo para, por ejemplo, los estudiantes que están pues en la licenciatura, que todavía se están formando, que tienen que aprender bien su fundamento teórico, su fundamento práctico de su profesión antes de meterse a ser peritos en trabajo social. Para las personas que ya terminaron, que ya son egresadas, que ya llevan tiempo desempeñándose en trabajo social, lo que tienen que hacer es recapitular toda la formación de trabajo social y ahora sí capacitarse dentro de lo jurídico para poder compaginar estas dos áreas, el trabajo social y el derecho y las leyes que va implícito. ¿Ok? Entonces, aquí ya volviendo más claros a qué es el peritaje en trabajo social, aquí nosotros tenemos que dar respuestas a información que el juez nos solicite. Siempre va a estar, para este tipo de peritajes, para este tipo en donde vamos a desahogar todas las pruebas, siempre van a existir elementos que van a estar implicados como pues obviamente el imputado, la víctima, el defensor, el Ministerio Público, los peritos, los intérpretes y los testigos, ¿ok? Siempre van a estar estas personas involucradas en una audiencia, involucrados en un proceso donde vamos a desahogar nuestro dictamen pericial. Desahogar es ratificar lo que tú escribiste, el resultado de tu investigación que tú entregaste por escrito
tienes que irla a defender a una audiencia. Eso se llama desahogo de la prueba o se llama ratificación del peritaje, ¿ok? Vayan anotando estos conceptos, estos términos para que vaya quedando claro, para que vayan también agarrando los conceptos, para que vayan creando ustedes su diccionario, para que puedan expresarse con las palabras correctas, idóneas dentro de un juicio. Y pues aquí entonces el juez nos va a solicitar dentro de estos procesos judiciales, pues la opinión experta de nosotros, ¿ok? Y obviamente acá tenemos nosotros que capacitarnos, que comprometernos, tenemos que saber defender nuestro papel y poder aprovechar la oportunidad que nos está dando, porque de nosotros va a depender el procurar la justicia de una persona, tanto desde la materia penal, tanto desde la materia familiar. En nuestras manos está el poder de procurar la justicia de una persona. Y ahorita más al fondo les voy a investigar qué quiero decir con todo esto. Aquí les voy a pasar la siguiente diapositiva. Acá en estas fotos, si se dan cuenta, yo me encontraba haciendo el peritaje de una familia indígena. Les voy a contar un poquito del caso para que ustedes vayan imaginándose cómo son los peritajes en trabajo social. Aquí el caso fue que el esposo de la señora que está parada, aquí se me permitieron, tuve el permiso de las personas, por eso se muestran las caras, porque se les solicitó el permiso para formaciones, para capacitaciones y ellos accedieron, no hubo problema, entonces por eso se muestran. En otros documentos, cuando no se tiene el permiso de esas personas, es importante recalcarles que tienen que ponerles un cuadrito en la cara para que no se vean las identidades. Si ustedes tienen el permiso de ellos, no hay problema, pero si no, les tapan ahí la carita. Ok, entonces aquí el caso, más o menos les cuento rápidamente, fue el esposo de esta señora, fue privado de su libertad, o sea, lo metieron a la cárcel de manera injusta, porque a él lo contrataron pues, es una persona indígena aquí en México, bueno, también allá me parece, las personas, tenemos mucha diversidad en pueblos indígenas. Entonces, ellos son del pueblo indígena Tzotziles, se llama. Entonces, aquí una persona contrató al esposo de la señora, que es Tzotzil. Ellos aquí son los pueblos indígenas, son en una situación de vulnerabilidad de manera económica. Entonces le ofrecieron más dinero del que él ganaba por trasladar un camión de una carretera hacia otra. El trabajo en sí no era difícil, sin embargo, el camino está lleno de federales, que quiere decir policías, ¿no? Y se encuentran que dentro de este camión que trasladaba el esposo, iban niños migrantes, que eran obviamente, que eran inmigrantes, ¿no? Que no estaban, que no tenían sus papeles, que eran indocumentados, como antes les decíamos, ahora ya no. este, pues ahí iban niños, era traslado de migrantes, era básicamente tráfico de migrantes y eran aproximadamente 40 niños. Entonces, la policía lo que hace es arrestar a el que iba manejando el camión, que fue el esposo de esta señora. Entonces, cuando lo empiezan a entrevistar, cuando empiezan a investigar, ¿cómo es un delito federal? ¿Qué quiere decir aquí en mi país un delito federal? Es un delito que se va a perseguir en todo México, no solo en donde yo vivo. Yo vivo en el estado de Chiapas, está muy pegado a Guatemala, Chiapas. Este, Aquí eso está en el sur de México, pero realmente aquí el delito federal es perseguido en el sur, en el norte y en el centro. En todo el país es perseguido este delito. Y por ende quiere decir que lleva una sentencia de más años, lleva mayor inversión también en pagar la reparación de daño, bueno, implica muchísimas cosas. Básicamente, pues el señor fue encarcelado
en palabras coloquiales, injustamente. Entonces, ahí se me contrata a mí, como perito en trabajo social para poder, los abogados tenían que hacer su trabajo de comprobar que realmente, pues el tráiler, el camión no perteneciera a él, de verificar el dueño, de pues todo eso que se encarga ahora sí que los abogados. Mi parte aquí, ¿cuál era? Mi parte era mostrarle al juez que llevaba el caso cómo era el entorno, cómo era la familia, cómo era el comportamiento dentro de su comunidad y dentro de su familia de este señor. Y mostrarle también que si esta familia se encontraba en una situación de pobreza extrema, porque acorde a los indicadores de Coneval, aquí en México, esta familia se encuentra en situación de pobreza extrema, al privar de la libertad al esposo, que era el único proveedor económico de la familia, ellos estaban en una situación aún más vulnerable de pobreza extrema, porque ¿quién iba a poder mantener a la señora? Aquí se dan cuenta a la abuelita, y aparte tenían 5 niños, que aquí pues no salen los niños. Entonces era una situación bastante fuerte, o realmente un delito que no era adjudicado al imputado, que no era adjudicado al señor. O sea, sí cometió el manejo del tráiler, sin embargo, él no fue el ejecutor de este delito. Entonces, nosotros teníamos que mostrarle al juez diferentes pruebas, y entre ellos la prueba de trabajo social iba a comprobar eso, e iba a comprobar que era un buen padre, que era un buen esposo y que era un buen hombre que se desempeñaba en su comunidad. ¿Qué quiere decir? Que cumplía con sus roles tal cual. Que a pesar que obviamente se tenía pobreza extrema, pero no era porque el señor no trabajara, sino porque realmente estos pueblos indígenas, pues la mayoría vive en pobreza extrema. Entonces, es básicamente para que tú le expongas al juez el contexto en el que se desarrolla el imputado, por ejemplo. También podemos hacer peritajes hacia la víctima, pero también peritajes hacia los imputados. Muchos van a decir, ¿por qué tengo que estar defendiendo a una persona que está en la cárcel si es culpable? Pero recordemos la frase, hay más inocentes en las cárceles que culpables. Yo cuando empecé con el peritaje siempre me dediqué a hacerlo, a defender a víctimas, hasta que empecé a conocer el lado de las personas privadas de su libertad, que se encontraban en la cárcel, en reclusorios, que se encontraban ahora sí aislados de la sociedad, obviamente, pero que eran realmente inocentes. Estaban ahora sí que en una situación en la que no debían de estar, pero por error. Entonces, en este tipo de peritajes sí fue un poco complejo, sí tuvimos que buscar muchas cifras, tuvimos que citar muchos documentos, tuvimos que tomar muchas fotos, tuvimos que ir hasta la comunidad que estaba aquí a 5 horas de donde yo vivo, y en un pueblito donde no entraba el teléfono, no entraba la señal, era peligroso. Sin embargo, ahí nos fuimos con los abogados a querer defender pues este pobre hombre que se encontraba en una situación, pues no, pues que no le beneficiaba, ahora sí que en un accidente. Y y también tuvimos que meter mucho de derechos humanos del imputado, derechos humanos de la familia, derechos humanos de los niños. Y bueno, fue un peritaje muy complejo, que digamos que es un poquito más complejo que todos los demás. Tal vez, espero no confundirlos con este tipo de información, pero es para que ustedes vean la gran diversidad de peritajes que podemos hacer. Ustedes tal vez pueden decir, yo solo conocía el peritaje que se le hace a la víctima para poder comprobar que fue violentada,
a través de manera física, emocional, económica, para poder comprobar que sufre violencia familiar o que sufrió una violación o alguna de estas cuestiones. O sea, realmente también hacemos peritajes para eso, pero también quiero que ustedes conozcan estos tipos de peritajes que son un poquito diferentes a los demás, que son también hacia favor del imputado para que pueda lograr su libertad, para que pueda igual reducir condena, para diferentes cuestiones también podemos hacerlo. Y es un gran panorama que quiero darles para que ustedes se vayan abriendo camino en este sector que es el sector jurídico, que poco se ha explorado. Ahorita ya tenemos más bibliografía, más libros, más metodología. Sin embargo, todavía nos falta mucho y realmente hay mucho campo de trabajo aquí. Es un área de oportunidad que quiero que ustedes conozcan para que puedan desempeñar. Y pues bueno, ahí contándoles un poquito del caso, pasamos a la siguiente imagen. Aquí, ok, ahí está. Ahora vamos, ¿qué investigan los peritajes en trabajo social? Ya dijimos que los peritajes en trabajo social, pues son las investigaciones realizadas por un experto en trabajo social, es decir, un perito en trabajo social. Pero ¿qué investigamos? ¿Qué más podemos investigar? Aquí fácilmente, y anoten bien para que lo tengan ahí a la mano, para que lo puedan recapitular, para que lo puedan leer. Aquí nosotros siempre vamos a investigar todos los aspectos involucrados dentro del ámbito familiar, social, económico, laboral, educativo. Se los vuelvo a dictar para que lo puedan anotar. Siempre vamos a investigar los aspectos de los involucrados dentro del ámbito familiar, social, económico, laboral y educativo que involucre a un individuo del cual se nos solicite realizar dicha investigación. ¿Ok? Vamos a ver nosotros la metodología que se utiliza en un peritaje más a fondo, porque les digo, este tema es muy amplio, hay que empezar desde lo general hasta lo particular. Y para darles como una entradita, la metodología que se utiliza en los peritajes es la de un estudio de caso. ¿Por qué? Porque es individualizada, va directo hacia una persona. Ustedes me van a decir, bueno, pero está entrevistando a la mamá, a los hijos, a la abuelita, a los vecinos, no está entrevistando a una persona. Y eso es cierto, pero mi investigación se está centrando solo en una persona. En este caso, el señor que les comenté, que es papá, esposo, vecino, jefe de la colonia, por ejemplo, cumple varios roles y tengo que investigar a varios miembros. Sin embargo, mi investigación se centra solamente en él, ¿ok? Igual en el caso de violencia familiar, por ejemplo, de una mujer que es la víctima. Obviamente, a entrevistar a sus papás, puede ser a sus hijos, a sus vecinos, a quien me aporte mayor información para esclarecer el hecho, pero toda mi investigación se está centrando en la víctima, en la mujer, ¿ok? Entonces, la metodología que utilizamos dentro de un peritaje es la de un estudio de caso, es la metodología individualizada, ¿ok? Para que ahí vayamos quedando claros. Entonces, ya dijimos que el trabajo social va a investigar lo que nos compete. Si a mí me dicen, por ejemplo, perito en trabajo social, quiero que me hagas un dictamen de a cuánto puedo vender esta casa, cuánto puedo vender esta propiedad. Yo qué le voy a decir, disculpe, abogado, no digo juez porque ellos saben hasta dónde nos delimitamos, pero si un abogado nos puede decir eso, yo le puedo decir, discúlpeme, pero eso es para el perito evaluador. El perito evaluador se dedica a eso, a evaluar los bienes, cuánto cuestan, en qué se basa, en la propiedad, en la cercanía, en todo eso.
Yo le voy a decir, yo soy perito en trabajo social y yo me centro en investigar lo social. No me centro en investigar propiedades, en investigar cómo murió la persona, como los peritos forenses. Los peritos criminólogos y forenses se dedican a ver dónde cayó la bala, cuánta sangre escurrió, dónde fue el primer disparo, el lugar de los hechos. Nosotros no, nosotros vamos a investigar todo lo social que compete al caso, ¿ok? ¿Y qué dijimos que entra dentro de lo social? Pues obviamente el ambiente familiar, obviamente todo lo económico, obviamente lo laboral, lo educativo, todo lo que esto rodee. Obviamente, si nuestro peritaje se basa, por ejemplo, en un niño, pues tengo que investigar el ámbito educativo. Pero si se basa en un adulto, pues no puedo investigar el ámbito educativo porque pues ya no está en la escuela. Entonces, ¿qué voy a investigar? El ámbito laboral. Pero todo esto va implícito dentro de lo social. Entonces, estos puntos claves que les di de qué investigamos, anótenlo, procesenlo para que vayan entendiendo en sí qué investigan los peritos en trabajo social. Y acuérdense, quedamos claros, si nos quieren contratar para ver perito en trabajo social, investigame, este, por qué el señor mató a la señora? Eso no nos va a competir, ¿ok? Nos va a competir, sí nos puede competir un homicidio, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva del trabajo social. Entonces, aquí quedemos bien claros de la diferencia, porque muchas personas se confunden, entonces quedemos bien claros en qué hace el perito en trabajo social, ¿ok? Y pues bueno, aquí si pueden ver son dos casos. El del lado derecho es un peritaje que se desarrolló pues en una ciudad urbana. Pueden ver, desde ahí pueden ver cómo está la construcción de la casa. Y pues del lado izquierdo, otra comunidad rural, indígena también, de personas tzotziles igual, de otro caso. Este fue otro caso, a favor de un imputado y el del lado derecha fue a favor de la víctima, ¿ok? Entonces, podemos hacer peritajes dentro de lo familiar y dentro de lo penal, también dentro de lo agrario, pero esa parte todavía no la vamos a explorar mucho porque pues primero tiene que quedar bien en claro qué es cómo se hacen dentro de lo penal y dentro de lo familiar. Y aparte, los mayores casos son en estas dos ramas. Algo importante. Muchas personas no quieren meterse a la rama dentro de lo penal y solo lo familiar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Lo penal investiga delitos, se persiguen delitos, delitos que están castigados, que están plasmados en un código penal. Aquí en mi país, cada estado tiene su código penal, es decir, a veces lo que aquí en Chiapas es delito, a veces en Ciudad de México, en Monterrey, Nuevo León, en Guadalajara no lo es, o viceversa. ¿Ok? Eso yo creo que también pasa allá en Venezuela. Entonces, al ser algo penal, que te privan de la libertad, que tu castigo es la cárcel, los peritos en trabajo social no quieren arriesgarse a eso, pero como consejo, arriésguense. Es una gran área de oportunidad, aprendes muchísimo y sobre todo lo más importante de ser un perito en trabajo social es querer justicia, porque por eso se hacen las investigaciones, para procurar la justicia. Ahí cuiden bien su ética. Ahorita vamos a hablar un poco de la ética y les voy a contar igual de algunas situaciones para que ustedes vean la importancia de tener ética en este tipo de trabajo. Y ahora sí, vamos a pasar, entonces, ya vimos la conceptualización de un peritaje, que es un peritaje en trabajo social, y que investigan los peritajes en trabajo social. Ya vamos entrando más al contexto de que, ok, los peritos en trabajo social son expertos en trabajo social que van a hacer una investigación por solicitud del juez o de un abogado para poder esclarecer un hecho denunciado. Tan, tan. Ahí ya ven qué fácil hacemos el concepto. Ya cada uno va recapitulando sus ideas, ya cada uno va poniendo sus términos.
pero al fin de cuentas todos son sinónimos de lo que hemos estado viniendo diciendo. Y ahora vamos a entrar a las funciones del perito, ¿ok? En la siguiente sesión, les digo, vamos a hablar de la clasificación y los tipos de peritos. Hoy vamos a hablar de las funciones del perito. Aquí realmente la función principal de un perito es proporcionar el análisis sobre los hechos y las pruebas objetivas que ayuden al tribunal o al juez a dictar una resolución justa. ¿Ok? ¿A qué se refiere pruebas subjetivas? Por ejemplo, si yo digo que la persona que estoy investigando en mi peritaje padece de, no sé, cáncer o síndrome de Down o alguna cuestión, mm, no solo con mi palabra basta. Tengo que entregar algún documento que va agregado en anexos hacia el juez para que él pueda comprobar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces tengo que anexar un resumen médico, una receta médica, algún documento oficial que corrobore el diagnóstico que yo estoy dando. Esto es bien importante porque los documentos oficiales siempre van a ayudar a sustentar el peritaje, es decir, a sustentar el dictamen que nosotros estamos dando. A eso se refiere con pruebas objetivas. De igual manera, si yo digo que la vivienda en donde habitan las personas o habita la persona a la que estoy investigando se encuentra en situación de pobreza extrema o en clase media o clase media baja o clase alta, ¿cómo va a comprobar el juez que realmente la vivienda se encuentra en esas situaciones? Pues fácil, agregando también al final de nuestro peritaje, de nuestro dictamen, agregando los anexos que son las evidencias fotográficas. ¿Qué significa? Que tú en tu investigación, en tu visita domiciliaria, tienes que tomar fotografías de toda la vivienda en donde el juez pueda corroborar una, que tú fuiste hacia el lugar que estás describiendo y dos, que vea el estado en el que se encuentra ese lugar. ¿Ok? Entonces aquí, si estoy describiendo que el piso es de tierra, que el piso es de cemento, tengo que tomarle foto al piso de la vivienda, describirlo en el peritaje y obviamente agregar la fotografía en la parte de evidencias fotográficas para que el juez compruebe y diga, ah, ok, sí es como el perito en trabajo social me dice. A eso se refiere las pruebas objetivas, ¿ok? Porque entonces un dictamen pericial consiste en nuestra investigación, pero nuestra investigación va ligada de anexos, que los anexos son los documentos oficiales que acreditan lo que estamos diciendo y las evidencias fotográficas, ¿ok? Y ahora sí, entonces, esa es una de nuestras principales funciones como peritos. Otra también es, obviamente, elaborar los dictámenes periciales, que significa tenemos que elaborarlos de manera escrita. Yo puedo ir, hacer la visita domiciliaria, hacer las entrevistas, hacer todo, pero tengo que plasmarlo por escrito en un dictamen pericial, ¿ok? Que es la prueba pericial, ¿ok? Y obviamente también otra de nuestras funciones es contestar las preguntas del tribunal o de cualquiera de ambas partes, ¿ok? Ya que, ya que aquí, por ejemplo, ¿por qué dice ambas partes? En un juicio, entramos nosotros, el perito, y nos pregunta el abogado que nos contrató, nos hace preguntas, nosotros respondemos, después nos puede preguntar el juez y después nos va a preguntar la contraparte. Aquí se llama interrogatorio y contrainterrogatorio. El interrogatorio nos lo va a hacer ahora sí que la parte que nos contrató, nuestros abogados. Y el contrainterrogatorio te lo va a hacer la contraparte, o sea, la defensa de la otra persona. Entonces, la otra persona, si yo estoy defendiendo a un imputado, por ejemplo,
inocente, obviamente, porque ahí entra la ética. Si yo estoy defendiendo a un imputado, la contraparte para mí va a ser, por ejemplo, la fiscalía, va a ser el Ministerio Público y va a ser el defensor de oficio e incluso luego le ponen otro defensor. Esas cuatro personas tienen el derecho de preguntarme lo que ellos quieran dentro de la audiencia acerca de tu trabajo. Entonces, tú tienes que saber bien lo que plasmaste y conocer tu trabajo. Muchos dicen, ay, es que tengo que memorizarme mi trabajo. No, no te lo tienes que memorizar. Tienes que conocer tu trabajo. Si tú lo hiciste, no tienes por qué temer al interrogatorio y contrainterrogatorio. Aunque les diré, a pesar de toda la experiencia que tengas, siempre va a haber nerviosismo. Eso es totalmente normal dentro de una audiencia, por más que conozcas tu trabajo, pero te va a dar la seguridad, el conocer tu trabajo te va a dar la seguridad al momento de defenderlo. Entonces, esa es otra de tus funciones. Aguas aquí porque hay muchos peritos que entregan sus dictámenes periciales por escrito, pero cuando se les manda a ratificar o desahogar la prueba en el juicio, no se presentan. Aguas aquí porque son acreedores de multas, ¿ok? No puedes negarte a asistir a una audiencia. Entonces, muchos piden justificante médico, licencia médica o alguna situación de que no pudieron, pero aguas aquí porque tarde o temprano no te puedes negar a alguna autoridad. Si ya aceptaste hacer tu peritaje, realizar tu investigación, tienes el compromiso de llegar y ratificar tu trabajo frente al juez y frente a todos los que sean necesarios. Otra cuestión, muchas veces pensamos que solo va a ser una audiencia, pero no es así. Hay casos en donde tienes que ir a dos, tres audiencias, porque a veces son tantos los peritos o tantas las pruebas que se van a desahogar que en un día no se puede desahogar todas las pruebas. Entonces tienes que ir 2 días, 3 días, todas las veces que te citen, tienes que acudir. Alcances a pasar o no alcances a pasar. Eso pasa mucho. A veces podemos llegar a un caso, estar 10 horas y que nos digan, se termina la audiencia, no alcanzan a pasar porque apenas vamos dos peritos, pasan el día de mañana y tienes que volver a presentarte. Entonces, todas las veces que te citen, tienes que presentarte a desahogar tu prueba. Cuando vas adquiriendo sanciones, tienes el riesgo de que te quiten la cédula profesional, ¿ok? Y aparte de que te vas haciendo mala fama de tu trabajo y las personas dejan de contratarte. Entonces, esto sí lo tengamos bien en cuenta para hacer nuestro trabajo como es, ¿ok? Hay que tener la oralidad, hay que practicar la dicción, la seguridad al momento de hablar, la modulación, el tono de voz, todo nuestro lenguaje corporal, también la gesticulación, porque todo esto lo ve el juez. Y entonces de ahí parte nuestro trabajo como perito. El perito en este sistema tiene que ser una persona segura de sí mismo y de su trabajo. Si no va a poder defender el dictamen frente a todos, mejor que no se meta en eso o mejor que se capacite más para que pueda solventar lo que él está diciendo. ¿Ok? Entonces, esta es otra de nuestras funciones. Otra de nuestras funciones es conseguir pruebas factuales a partir de hechos concretos. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente si yo voy a entrevistar personas que son como testigos a lo que yo estoy diciendo, tengo que obviamente poner una descripción de datos personales de ese individuo, ¿no? Que si nombre, edad, dónde vive, qué fue lo que dijo, teléfono, todos los datos personales necesarios para que pueda ser una persona un testigo. Muchas veces esa persona no la mandan a llamar porque, pues ya depende si el juez, ¿no? Al final sí o no, porque no son los testigos que se meten en la denuncia, son los testigos que tú metes dentro de tu peritaje para corroborar lo que tú estás diciendo, ¿ok? Entonces, tienes que poner los datos personales de todas las personas a las que estás entrevistando, de los que están siendo
ahora sí que tus testigos de la verdad que tú estás indicando en tu dictamen pericial. Esa es otra de nuestras funciones. Igual, obviamente, otra es analizar todo de forma objetiva, aplicando nuestra experiencia y conocimientos para la interpretación. ¿Qué quiere decir? Un peritaje se basa en, aparte de meter toda la metodología, las técnicas y los instrumentos del trabajo social, también meter nuestra expertise a través de nuestra expertise, de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido, de nuestras prácticas, de todo, poder rendir el peritaje lo más claro posible, lo más conciso y concreto. Claro, conciso y concreto son tres factores que influyen mucho al momento de leer tu peritaje. ¿Ok? A veces he visto peritajes de 80 hojas, realmente, con todo el respeto del mundo, un peritaje no puede ser tan largo. Aquí aplica claro, conciso y concreto. Responder lo que te solicitó, la solicitud que te dio el abogado o las preguntas que te hizo el juez o lo que va a esclarecer el hecho, nada más. Entonces, a veces pensamos que entre más hojas hagamos es mejor y no, el peritaje no es un libro, el peritaje no es una revista, el peritaje no es un copy-paste de conceptos y de cuestiones que nada que ver, ni de bibliografía, no, el peritaje es tu investigación y entre más clara sea, mejor. ¿Ok? Eso es un tip, eso es un consejo, eso es algo que les va a servir. Y obviamente, pues otra de las funciones que es de las más indispensables, que se parece mucho a la que habíamos dicho de contestar las preguntas, pues es la ratificación de los informes, que como les decía, el entregar tu dictamen de manera escrita no te exime de ir a ratificar, lo que significa que pues obviamente no te hace acreedora a no asistir a la audiencia, no. Tienes que desempeñar ambas funciones, entregarlo de manera escrita y defenderlo, ratificarlo, desahogarlo en una audiencia. Aquí, si se dan cuenta, hay conceptos similares, hay sinónimos, que pues es defender, ratificar y desahogar. Esos términos igual váyanlos anotando para que podamos expresarnos de la manera correcta dentro de esta área del peritaje. Y pues bueno, pasando ya un poco a los principios del perito, aquí, esta parte es muy importante porque dentro de este sistema y al ser peritos, al aceptar un cargo como peritos, tenemos ya que seguir ciertos principios. Estos principios se encuentran, yo los tomé de un código de ética de peritos de aquí, de México, de mi país. Sin embargo, también investigué de su país y también concuerdan, ¿ok? Igual ustedes pueden entrar a Google, yo de ahí investigué lo de su país, pueden entrar a Google, pueden googlear libros, artículos o códigos de éticas para peritos en Venezuela, así les va a aparecer, y van a ver que son los mismos principios. A algunos le ponen más, pero nadie le pone menos que estos. Estos son como que los generales, los que tenemos ahora sí que en todos los países de Latinoamérica y que concordamos todos, ¿ok? Entonces, el perito en trabajo social, y no solo el perito en trabajo social, todos los peritos tenemos la obligación de respetar estos principios. El primero es la imparcialidad. La imparcialidad es aquí actuar como un auxiliar de justicia y obviamente aquí estamos en la libertad de realizar nuestro trabajo, pero sin tomar partido por ninguna de las dos partes. ¿Qué quiere decir? Tengo que ser imparcial. Muchas veces me ha tocado ver a peritos mujeres que se encuentran en un caso de investigación hacia, obviamente, una víctima mujer, puede ser de una acusación, de una denuncia de violencia familiar o de algo relacionado a eso. Y muchas veces los hechos son falsos, o sea, realmente no hubo violencia, ella en un ataque de celos o
A veces pasa denuncias falsas, ¿no? Denuncias erróneas, eso pasa muchísimo. Pues realmente notamos que todo es falso, que realmente pues no sucedió eso, pero me ha tocado ver a peritos, mujeres, que a pesar que saben que los hechos son falsos y que están acrediendo un delito a una persona, o sea, culpándolo, eh, levantándole cargos y demás cosas, sabiendo que él es inocente, eso, ellos se ponen del lado de la mujer, ellas se ponen del lado de la mujer por el hecho de decir, es que soy mujer y entonces tengo que apoyar a otra mujer. Entonces, no es así. La imparcialidad significa que aunque tú seas mujer y veas que tu cliente o que la víctima, que es mujer también, está mintiendo y que los hechos que narran son falsos, ahí tú, con tu código de ética, debes de tener bien en claro que debes de ser imparcial, no tomar partido por ser una mujer. Otro ejemplo también es, por ejemplo, si a mí me contrata un abogado en defender a un imputado que realmente sí es culpable, porque algo importante, para que tú defiendas a un imputado tienes que creer en su inocencia y tienes que corroborar que es inocente para tú poderlo defender dentro del peritaje en trabajo social. ¿Por qué? Porque a los abogados realmente no les interesa si es culpable o no, o sea, les interesa ganar el caso, pero a ti como perito en trabajo social te debe de interesar la justicia. Entonces, a ti sí debe importarte si realmente cometió o no cometió los hechos. Entonces, al percatarte que realmente sí es culpable y tú lo estás defendiendo para que no vaya a la cárcel, aquí realmente tienes que ser imparcial y decir en tu dictamen pericial que acorde a toda tu investigación, que acorde a las pruebas, que a todo lo que investigaste, pues realmente es culpable. Digo, el perito en trabajo social no lo pone así culpable, pero sí da, sí plasma observaciones, se llaman, o conclusiones, se llaman al final del dictamen, observaciones o conclusiones, en donde expone todo lo que encontró y ahí tú con palabras puedes explicar pues que encontraste de una manera no así muy directa, pero sí, pues ahora sí que los resultados de tu investigación, donde el juez al leerlo vea que realmente es culpable y no es inocente. Entonces, eso es la imparcialidad, a pesar que te hayan contratado, a pesar para defenderlo, a pesar de todo, tú tienes que ser imparcial y ver el lado de la verdad, ver el lado de la justicia. Esto es algo muy, va a sonar muy poético, va a sonar muy un sueño guajiro, pero realmente algo que debemos de tener los peritos y sobre todo los peritos en trabajo social, sobre todo nosotros, porque el trabajo social siempre va a salvaguardar derechos humanos, porque el trabajo social siempre va a procurar la justicia, porque el trabajo social siempre va a estar implícito a esto de la equidad, de la justicia social, del equilibrio. Siempre acá nosotros tenemos que tener bien en claro estos principios y no dejarnos manchar por nada. Ahorita vamos a ir viendo los demás. Entonces, a eso se refiere la imparcialidad, ni de un lado ni del otro, siendo ahora sí que neutrales tal cual. Eso es la imparcialidad. La objetividad, pues es aquí que debemos de estar basado en pruebas o datos objetivos. O sea, que realmente sean datos comprobados, que no sean lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino. Eso no existe. Aquí es lo que es. Aquí no puedes decir, cuando estaba entrevistando a la ciudadana tal, y estaba golpeada, no sé, del ojo, tú no puedes decir, me percaté que tenía un golpe en el ojo, me imagino que una noche anterior su esposo agarró a golpes. O sea, no puedes inventar juicios, no puedes hacer aseveraciones que no te constan. Realmente tú lo que tienes que hacer es describirla, que tiene un ojo morado, cómo se encuentra, sin embargo, no puedes meter tu juicio, tienes que ser objetiva. Si ella tal cual te dijo que un día anterior
se cayó en una clase de gimnasio, y la llevaron al médico del gimnasio, tú puedes ir, entrevistar al médico del gimnasio o pedirle un documento donde el gimnasio le dé una receta para lo del golpe, esto o el otro, y a través de eso vas a tener una prueba objetiva, ¿ok? Pero no puedes hacer juicios o aseveraciones de algo que realmente no te consta. A eso se refiere con la objetividad. Entonces, aquí vamos 2 de 5. Vamos con el tercero, la veracidad. La veracidad aquí obviamente es, como la palabra tal cual lo dice, el perito siempre tiene que buscar decir la verdad y el perito siempre tiene que, pues tal cual, decir la verdad, no importa los intereses de quien lo contrate, es lo que mencionábamos. Si al final te contrataron para defender a la víctima y resulta que la víctima no es la víctima, sino que es mentira, o te contrataron para defender al imputado que realmente no es inocente, sino culpable, aquí tu principio de perito tiene que ser decir la verdad en tu dictamen. Que sí, al final te va a ocasionar problemas, obviamente, tanto con tu institución gubernamental o tanto con con el despacho de abogados que te haya contratado o quien te haya llamado, sí, pero tú estás siguiendo uno de los principios de ser perito. Y no solo de ser perito, uno de los principios del peritaje, que es siempre buscar la verdad. El otro que tenemos por acá es la responsabilidad. Aquí la responsabilidad, pues es obviamente conocer la magnitud de las acciones que llevamos dentro de esta labor pericial. Aquí debemos de ser conscientes, debemos de asumir las consecuencias de las decisiones que estamos plasmando en el informe pericial o en el dictamen pericial. Aquí realmente es la responsabilidad de lo que tú estás escribiendo hacia el juez, es porque lo estás escribiendo porque te consta que es real y te debe de constar también el grado de responsabilidad que tiene un perito en trabajo social al realizar una investigación. No es mentir, no es nada más inventar información, no es copiar información, es realmente investigar porque la autoridad está creyendo en lo que tú le estás proporcionando. Y si tú plasmas mentiras cuando sea tu audiencia y te cuestionen, pues no vas a pasar de la quinta pregunta, porque en todo, al ser una mentira, pues en todo vas a errar al responder, tu nerviosismo te va a ganar. ¿Por qué? Porque no tienes la seguridad de que lo que hiciste era real. Entonces, esa es la responsabilidad que debemos de tener. Y también tener la responsabilidad de que tenemos una vida entre nuestras manos, independientemente de si es dentro de lo penal o de lo familiar. Imagínense que te contratan a ti para poder, pues para poder investigar si, si una víctima fue agredida de violencia o de abuso sexual o de violación o de algo de estas cuestiones. Tú sabes que es mentira. Sin embargo, en tu dictamen, en tu peritaje, plasmas todo como si fuera verdad. ¿Qué conciencia, qué ética te va a quedar a ti cuando tú sepas que una persona, que un ser humano puede ir a la cárcel acusado de algo que no cometió? Y sobre todo acusado de un delito que va a pagar con años de cárcel cuando realmente no lo cometió. Entonces, a eso se refiere la responsabilidad, a ver qué tanto puede cambiar la vida de una persona nuestro dictamen, qué tanto puede influir en una familia, puede influir en una vida. Esto que pasó, aquí les cuento de rapidísimo, de rapidísimo. En los últimos 3 años me he estado centrando, sigo haciendo peritajes hacia víctimas, obviamente, pero me he centrado en la población ahorita de imputados, que son las personas que ya están privadas de su libertad, que ya están en, que ya están en reclusorios, que están en centros de readaptación.
social, de mejor manera de decirlo, que ya están, pues que ya están privados de su vida, ¿no? Me he centrado en esta población porque realmente he visto que hay mucha gente inocente, como les comentaba, y un caso fuerte, mediático y que se ganó aquí en mi estado, que ganamos con el bufete de abogados y que me siento muy orgullosa porque realmente se hizo justicia. Fue de un caso, así en pocas palabras, en que me contrataron por el delito de pederastia. Eh, Cuando a mí se me contrató para el caso, fue como de, ok, yo no voy a defender a este tipo de personas. Sin embargo, al contarme a los abogados del caso, al leer la carpeta de investigación, a ver las pruebas, a hacer toda la información, a todo, realmente los hechos eran falsos, realmente los hechos eran mamados, eran narrados por la mamá de una niña, este, que inventó toda la información en los estudios realizados en el parte médico, en todo, salía que la niña realmente no tenía nada, no había sido abusada ni violada ni nada. Y al ver todo lo demás y todo el contexto fue de, ok, realmente es una persona inocente que por un pleito de vecinos, porque eran vecinos, un pleito de vecinos, a la mamá se le ocurrió ir, denunciar, y como obviamente ahorita los delitos hacia los niños, niñas y adolescentes están súper castigadísimos y es el foco de todo ahorita y de los derechos, que es algo totalmente bueno y que es algo necesario, pero personas al aprovecharse de esta situación, inventaron todo el contexto y al final, para retirar la denuncia, pidieron este dinero a la familia y al acusado para pues retirar los hechos, porque literal era buscar el dinero nada más, buscar venganza por un asunto ahí de vecinos. Sin embargo, la mamá no se da cuenta que este tipo de delitos en México son perseguidos de oficio. ¿Qué significa? Que no al decir, ah, no, vengo a quitar la denuncia, vengo a no proceder, vengo a esto, se termina. No. Aquí en lo que se investiga si es culpable o no, ya te privaron de tu libertad, ya te detuvieron. Se llama prisión preventiva. Entonces, pues a este vecino llegaron, lo privaron de su libertad y fue como de, ok, ¿qué? Y la madre, al ver lo lejos que había llegado el caso, eh, pues intentaba ya no ir a los citatorios en la fiscalía, intentaba ya no proceder, pero pues ahora sí era la fiscalía de, a ver, ya tenemos este asunto, ya está privada de su libertad, ya tienes que seguir. Y te das cuenta que las instituciones también gubernamentales, para no enlodar su nombre, llegan a cometer pues muchas mentiras, llevan a cometer, pues corrupción, pues todo lo que ustedes ya conocen el sistema, ¿no? Con tal de ganar, sin importarle realmente que hay una persona inocente en la cárcel. Entonces, este caso fue avanzando, vino la pandemia, se detuvo, se volvió a reactivar después de la pandemia y es donde me contactan a mí para poder hacer el peritaje, toda la cuestión. Y entonces aquí en este peritaje, nosotros logramos que el imputado saliera libre, saliera inocente. Obviamente yo tuve que hacer el peritaje en trabajo social, el psicólogo hizo el peritaje en psicología, los abogados también hicieron su parte y pues todos como equipos logramos la libertad de esta persona. Este, Al final, durante el juicio, como les digo, que te están interrogando, obviamente también la parte de mis abogados interrogan a la niña, bueno, que en este caso ya era adolescente, a toda la cuestión, y pues ella llora y pues al final acepta también que fue mentira, que fue de parte de su mamá, toda la cuestión que ya les conté, y pues que nosotros con pruebas igual se demostraba la inocencia de él, o sea, fue ahora sí que la unión de todos los factores, y sale libre ese mismo día, todos contentos, todos felices, porque pues había logrado, aparte de que habíamos ganado el caso, que pues eso no es lo importante, sino que se había logrado hacer justicia por él,
pero la situación fue bien fea de él porque sí fue un caso fuerte, fue un caso que la verdad nos llevó tiempo y fue un caso que nos impactó y ver el qué tanto puede afectar una mentira o una mala praxis, una mala práctica porque la trabajadora social de la fiscalía, que era la perito de la fiscalía y yo era la perito pues, del imputado, en su dictamen, pues era por información falsa, información errónea, no había realizado técnicas ni nada para comprobar lo que estaba diciendo ahí, pero qué tanto pudo mentir tanto ella como el psicólogo, tanto los demás de la fiscalía, con tal de que la fiscalía ganara el caso, a eso voy, porque por todos esos elementos fue que fue privado de la libertad. Entonces, al pasar todo esto, la esposa del señor, del impacto de que pues, fue llevada a la cárcel, todo de lo que se le acusaba, de que sabía que no, que era mentira, o sea, de todo eso, falleció de un infarto. Entonces, el señor encerrado en las rejas, ya siendo un adulto mayor, ya siendo un abuelito, teniendo nietos, ya con su esposa muerta, sin poderle llorar en un funeral, sin poder estar con su familia, que toda la familia lo creyera culpable, el dañar su imagen, el también ustedes saben que en los centros de readaptación, en las cárceles, pues las personas no te preguntan si eres inocente o culpable, o sea, realmente te culpan desde el inicio. Entonces, aquí fue muy denso que por el delito que fue, al señor lo violaron, al señor le pegaron, al señor casi lo matan dentro de la cárcel. O sea, fue una cuestión muy, muy fuerte que le pasó al señor. Les estoy hablando de un señor ya de 70 y tantos años. Fue muy, muy, muy fuerte este caso, sobre todo también porque lo sacaron en el periódico, sacaron su nombre, sacaron lo que hizo, sacaron todo, y al final, cuando se ganó el caso, fue como de que no, pues ya llevaba 4 años privado, porque pues lo de la pandemia, más que se da todo lo de la investigación, y pues ustedes ya saben que esto igual tarda, no es así de rápido. Cuando lo cuando lo dictan inocente los jueces, porque tenemos 3 jueces en este nuevo sistema, cuando lo dictan inocente, pues al final fue como de, no, pues es inocente, una disculpa, pues ya sale libre, este, y pues ya, tanta. Entonces fue como de, a ver, le cambiaste, le arruinaste la vida a una persona que era inocente por no haber investigado tus hechos o haber reconocido que era un delito falso y haberlo dejado en libertad cuando tuviste las pruebas de que no lo era, por no meter la imagen de tu institución y ahora le vienes a decir a una persona 4 años después de su vida, ya cuando todo cambió, ya cuando todos lo acusaron, ya cuando todos lo, lo estigmatizaron, le vienes a decir, no, pues es que realmente sí es inocente, no hay delito que perseguir. No es así. Entonces, pues los abogados obviamente solicitaron la reparación de daño de todos esos años, solicitaron también una disculpa pública en medios oficiales, porque pues imagínense, la sociedad en mi estado ya lo veía como un pederasta, cuando realmente no lo era. Entonces, todo lo que conllevó esta mala praxis. ¿Y mala praxis de quién? Mala praxis de la perito en trabajo social de la fiscalía, del perito en psicología de la fiscalía y del Ministerio Público y de los abogados de la fiscalía. O sea, ¿qué tanto puedes cambiar la vida de una persona? En este caso yo me sentí muy afortunada. Es uno de los casos que me han hecho llorar de felicidad, sentirme satisfecha, sentirme útil y decir, wow, mi propósito es mi propósito es defender a las personas inocentes, mi propósito es conocer sus contextos, mi propósito es intentar hacer justicia por los que no pueden hacerlo. Entonces realmente te hace sentir satisfecho
este tipo de trabajos, cuando es bien hecho, cuando es con pasión, cuando es íntegro, cuando tienes valores, cuando tienes la ética, puedes dormir tranquilo y saber que estás haciendo algo por tu profesión, por el mundo, por los seres humanos, por todo lo que ustedes quieran. Les digo que se oye un poco poético, pero realmente cuando llegamos a esta fase, cuando llegamos a esta etapa, nos sentimos sumamente agradecidos por estar en el camino correcto de hacer justicia por los que menos pueden hacer justicia. Pero pónganse a pensar en el otro lado, pónganse a pensar en qué tanto afectó un peritaje erróneo de una trabajadora social. O sea, le arruinó la vida a un señor 4 años. ¿Eso quién se los va a devolver? Claro que para ellos también aplican sanciones. Aplican sanciones. Obviamente también puede haber despidos, puede haber que te priven de tu cédula profesional, infinidad de cosas. Incluso puede haber hasta arresto, obviamente cuando es muy recurrente, cuando son delitos graves. Es muy, es muy poco probable, pero sí pasa. Así como comentario, hay una serie en Netflix, incluso en YouTube me parece que está, que se llama el caso de Gabriel, algo así, creo que sí, el caso de Gabriel. Habla de trabajadores sociales igual que fueron incompetentes al realizar, en este caso eran visitas domiciliarias que ellos utilizaron como pruebas y la desahogaron en un juicio, porque ustedes saben que Estados Unidos pues, está más avanzado y esto ya tiene unos años. Entonces, ahí, si no mal recuerdo, sí metieron a una trabajadora social a la cárcel, creo, y a los otros le quitaron la cédula, algo así, tipo así. Vean esa serie, trata de maltrato infantil, pero ahora sí que al full, que todas las trabajadoras sociales que acudían al domicilio no lo detectaban, entonces es como de, o sea, estás viendo y no ves la frase. Entonces, véanlo, se van a poder dar cuenta de este tipo de injusticias y de que realmente tenemos la responsabilidad de una vida en nuestras manos. Por eso yo siempre les digo que sí tenemos la responsabilidad de una vida, porque tal vez no podemos hacer que alguien viva o muera, pero sí el hecho de cómo va a vivir su vida, de cómo va a ser la calidad de su vida. Entonces, este punto, este principio, siento que es uno de los más importantes. Los cinco son súper importantes. Realmente el perito no puede estar sin uno ni el otro. Pero el de responsabilidad, siento que es muy importante saber el peso que llevas encima al ser un perito. O sea, de verdad conocer la fundamentación legal, de verdad conocer en qué te estás metiendo, de verdad conocer todo lo que implica llevar a cabo un peritaje. Entonces, la responsabilidad es uno de los mayores, pues de los mayores principios que siempre debemos de tener claros, vigentes. Entonces, aquí les conté un poquito de un caso, también para que ustedes puedan ir imaginándose, vayan comparando la información y digan, ah, no, sí, o sea, ya entiendo más, ya veo qué tanto significa esta palabra, ya veo qué tanto engloba. A mí siempre me gusta poner ejemplos así para que no se vaya siendo tedioso o aburrido y espero no estarlos aburriendo, porque realmente los temas son complejos, son largos, en algunos son temas nuevos y pues es algo que tenemos que relacionar a ejemplos para irlos comprendiendo. Y sobre todo al hablar de leyes, al hablar de códigos, al hablar de todo esto, siempre implica que sea más pesado que otras cuestiones. Entonces, por eso siempre me gusta dar todo este tipo de ejemplos. Y pues entonces vamos con el último punto que es honestidad. Pues aquí de nosotros depende que haya justicia, que nosotros digamos la verdad, se parece mucho en la honestidad a la veracidad, pero que realmente seamos honestos con nuestro trabajo para que la resolución del caso sea justo. Todo esto va ligado a, pues, que tenemos ahora sí que el poder de intervenir a favor de una persona o en contra de una persona, ¿ok? Entonces, realmente estos principios del perito lo pueden encontrar en un código de ética. Los códigos de ética
Aquí obviamente sabemos que son códigos deontológicos, que significan donde se plasman nuestros valores, nuestras aptitudes, nuestras funciones dentro de dentro de estos manuales, libros, códigos, ¿no? Yo creo que ustedes en su universidad tuvieron un código de ética, en su trabajo tienen un código de ética, y si no, hay hay muchos libros, hay muchos también en Google que pueden buscar los códigos de ética, pero busquen en sí un código de ética de peritos que les puede servir mucho. De hecho, en un tiempito, ustedes me pueden ahí recordar en WhatsApp, que la maestra o profe nos puede ayudar a proporcionarnos el link o el código de ética en el que se ha basado para los principios del perito, o que usted conozca, o que este y el otro. Y yo, con mucho gusto, se los facilito, para que puedan acceder a ellos sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, estos cinco son los principios del perito. Ya vimos entonces, hoy vimos cinco conceptos, recapitulando, porque vamos a empezar a ir cerrando. Tenemos todavía un poquito de tiempo, pero ya quiero ir recapitulando los conceptos para que vengan ustedes frescos para la próxima sesión, repasen, siempre tomen los apuntes. Al final de cada sesión, yo les dejo la bibliografía de donde sustraje toda la información para que ustedes puedan consultar, para que vean que no es mentira, para que ustedes lo lean de su propia fuente. También pueden consultar otros, no hay problema. Pero siempre me gusta manejarles la bibliografía para que ustedes puedan consultar todo esto. Y pues en sí, hay que entender que el peritaje en trabajo social en sí tiene muchas ventajas. Muchos dicen que tienen desventajas, pero realmente yo no lo veo como una desventaja, porque si tú conoces tu trabajo, si tú sabes hacer tu trabajo, pues no va a haber ninguna desventaja en sí para ti, más que puras ventajas, ¿no? O beneficios. Aquí el peritaje hay que verlo como un nuevo campo de oportunidad. Sabemos que las áreas tradicionales aquí sabemos que son salud, educación, eh, empresarial, comunidades, obviamente, pero ¿y el ámbito jurídico qué? El ámbito jurídico queda muy a la deriva, el ámbito jurídico queda muy poco explorado, el ámbito jurídico uno le va temiendo por el nombre, sin embargo, es algo que es muy apasionante, es muy bonito y es de mucha dedicación, eso sí. Sin embargo, tú lo puedes ir combinando paulativamente con lo que tú trabajes, con lo que tú te desarrolles. Y pues recapitulando todo esto, el peritaje va a ser entonces todo el proceso, toda la diligencia que vamos a llevar a cabo de una investigación que es solicitada, ya sea por un juez, por un tribunal, por un ministerio público, por un abogado, por alguna autoridad para poder esclarecer un hecho, ¿ok? Esclarecer el hecho significa poder investigar si el hecho es falso o verdadero, ¿ok? Y aquí tenemos de dos maneras. A veces te proporcionan un cuestionario con lo que tienes que investigar y lo que tienes que responder en la audiencia, o a veces te proporcionan elementos. Por ejemplo, investigar el ámbito social, familiar y económico de tal persona. Ok, te proporcionan los elementos. O a veces te dan una mezcla entre qué elementos y entre qué preguntas y tú tienes que, acorde a tu expertise, ver qué más le puedes ofrecer a la parte que te está contratando para la investigación de este caso. Esto lo van a ir adquiriendo acorde a a la experiencia que vayan teniendo. Tal vez aquí muchos ya son peritos, ya muchos pueden compartir su visión, muchos pueden compartir su experiencia, muchos pueden compartir también en el grupo, lo vamos a utilizar, ¿no? Para, para ir compartiendo estas cuestiones. Tal vez aquí muchos llegan a ser peritos, pero no con la capacitación idónea, y no es culpa de ustedes. Hay muchas instituciones gubernamentales
que contrata trabajadores sociales y que no se dedica a ver los perfiles de idoneidad, es decir, que esté capacitado en el peritaje, pero se entiende porque es algo normal, es algo nuevo, es algo todavía novedoso para muchos países o para muchas regiones. Sin embargo, también ya entra dentro de nuestra responsabilidad como trabajadores el capacitarnos. Por eso el hecho de que ustedes estén aquí tomando esta capacitación, tomando este curso, tomando apuntes, habla de que ustedes tienen la responsabilidad de conocer del tema, de poderse adentrar o también de poderse ir formando para poder mejorar su trabajo. Porque acuérdense que muchas cosas las hacemos de manera empírica, pero ya ahorita tenemos que hacer todo de manera fundamentada, de manera sustentada, porque el empirismo en los juicios pues no sirve. Entonces, siempre hay que tener bases, hay que tener fundamento de lo que estamos haciendo, de lo que estamos investigando, para que pues que tengamos un buen resultado en nuestro trabajo. Si nosotros nos vamos dirigiendo así, vamos a ir teniendo pues éxito en todos nuestros casos, en toda nuestra formación. Yo realmente llevo desde como el 18 empezando, realizando los peritajes. Ya llevo unos 6 años aproximadamente, dedicándome a esto, pero ya he tenido infinidad de casos, cada vez hay casos nuevos, cada vez hay nuevas formas de hacer los dictámenes, cada vez hay otros tipos de peritajes que vamos conociendo, que vamos innovando, que vamos implementando, que al inicio yo no me imaginaba y ahora es como de, ok, también existe ese tipo de peritaje, ok, también esto. Luego podemos ir viéndolos más a fondo. Ahorita realmente no vale la pena que los veamos porque solo los vamos a lograr confundir y es algo que no queremos. Ahora sí que hay que ir paso a paso en estas capacitaciones para poderlo hacer con éxito. Y entonces aquí, pues para recapitular todo, ya quedamos que pues los peritajes puede ser para cualquier profesional, un profesional que tenga título y cédula, un psicólogo, un médico, un trabajador social, un criminólogo, estas cuestiones, ¿no? Eso sea el peritaje. Y el peritaje en trabajo social es estrictamente un trabajador social que da su expertise sobre alguna cuestión jurídica, ¿vale? Eso es la diferencia entre un peritaje en trabajo social. El profesional que lo desenvuelve tiene que ser estrictamente trabajador social, ¿ok? No puede ser otra profesión. Hay que darnos nuestro lugar para que pues contraten a trabajadores sociales, no a psicólogos ni a sociólogos. Ellos realmente van a hacer el peritaje acorde a lo que les confiera, pero nosotros es en trabajo social. Y aquí voy a proceder a prender mi cámara. Bueno, ahorita les doy lo último y ahorita la prendo para que podamos vernos. Quiero explicarles la diferencia entre un peritaje social y un peritaje en trabajo social. Muchas personas me hacen la pregunta o tal vez muchos nos cuestionado, bueno, ¿cuál es la diferencia? El peritaje social va a ser, como lo dice el nombre, una investigación en algo social. Esa investigación la puede hacer un psicólogo, un antropólogo, un trabajador social, porque es un peritaje social, ¿ok? Puede ser cualquiera de esas ramas. Entonces, ese es el peritaje social. Y el peritaje en trabajo social es ahí donde está estrictamente ligado a que el trabajador social debe de realizar esa investigación. A mí me gusta más el término peritaje en trabajo social que peritaje social, ¿ok? Esto lo vamos aprendiendo a través del tiempo, a través de capacitarnos, a través de estudiar, a través de leer muchos libros, a través de ver conferencias, de ver ponentes, a través ya de escribir. Esto lo vamos aprendiendo
a conocer realmente las diferencias y ahora yo les puedo explicar así tal cuál es la diferencia en sí de un peritaje social y un peritaje en trabajo social. Muchos van a decir, es lo mismo, ok, no hay problema, le pueden llamar peritaje social, este, pero acuérdense que en social entramos otras ramas, ¿ok? Entran antropólogos, psicólogos, sociólogos, entran todas esas cuestiones. Y el peritaje en trabajo social es estrictamente para el profesional en trabajo social, ¿ok? Algo que quiero, bueno, les iba a dejar como una tarea, pero es una tarea para ustedes, realmente no es como que la vayamos a bueno, al final sí va a haber una evaluación, déjenme decirles, por eso tienen que anotar todo, tienen que recapitular, va a ser una evaluación, vamos a tener unas preguntitas, son preguntas muy simples que si pusieron atención van a pasar, van van a contestarlas de manera correcta. Pero en sí lo que les quiero decir es que realmente aquí le moví, aquí, espérenme tantito. Aquí, ok, les quería dejar una tarea, pero para ustedes mismos, o sea, que escriban con su propia palabra eh, lo que pueden rescatar de esta sesión, lo que pueden rescatar, lo que les haya impactado más, o lo que hayan dicho, ay, yo no sabía que podíamos investigar de esto, o yo no sabía que también existen peritajes de este tipo, o yo no sabía cómo surgió el peritaje, no sabía cómo se llamaba el anterior sistema y el nuevo cómo se llama, no sabía la diferencia. No sé, me gustaría que pudieran escribir esa retroalimentación para que la podamos compartir en nuestro grupo, para que podamos externarla a través de WhatsApp. Sí me gustaría mucho para que podamos pues, ir teniendo frutos de estas capacitaciones, para que también veamos qué opinan los otros colegas. Esto es muy importante para que se vaya dando la formación. Y les digo, al final vamos a tener una pequeña evaluación, va a ser muy sencilla. Este, y pues nada más, en nuestra siguiente sesión, ya vamos a ir cerrando, ahora sí, en nuestra siguiente sesión va a quedar más claro porque vamos a hablar ahora sí de qué es un perito, vamos a hablar de la clasificación de peritos, los peritos entendidos, los peritos titulados, vamos a hablar de los peritos oficiales, los peritos particulares, el concepto, los pros, los contras, también el perito tercero en discordia. Esto va a estar muy interesante porque ya van a ustedes a aprender la diferencia entre un perito, entre el otro, qué les conviene más acorde a su región, si ser perito oficial o ser perito particular. Tal vez ahorita no entiendan el concepto, pero en nuestra siguiente sesión vamos a ir desglosando todo esto que es importante de ver, que es importante de aprender. Y ahora sí, terminando estas capacitaciones en agosto, nos vamos de lleno en septiembre, creo les van a avisar de parte de aquí de la corporación, de la fundación, les van a avisar porque vamos a entrar ya de lleno a la metodología, vamos a ver tal cual la metodología, las técnicas, instrumentos, todo lo que utiliza el trabajador social dentro de un peritaje, todo lo que conlleva. Vamos a ver también los ámbitos en lo que entra, o a qué puedo investigar dentro de lo familiar, qué puedo investigar dentro de lo penal. Eso es muy, muy importante que ustedes lo vean. Entonces, pero eso ya es más avanzado. Primero hay que empezar, pues, por lo básico para luego irnos desenvolviendo. Luego también ya podemos hacer otras sesiones donde podamos poner un caso, un ejemplo, un ejemplo más concreto y pues así lo vamos a ir solventando. Y por acá ya voy a prender mi camarita para que podamos irnos, despidiendo.
Aquí creo que ya me ve. Espero que sí. Bueno, entonces dejo de... Ah, otra cosa rapidísima, nada más, antes de despedirnos. Aquí está la bibliografía que les comentaba. Aquí realmente el contenido de esta sesión fue presentado a través de libros, a través de artículos y de la experiencia profesional de su servidora. A través de todo esto fui plasmándolo. Aquí les dejo unos libros muy importantes que pueden consultarlo. Es de Rosalinda Olmos Figueroa, es del 2014, de Laura Ortega García del 2013, de Ismaela Guillón León del 2019. Son realmente libros que están actualizados, están a la vanguardia. Se van creando cada vez más libros. Realmente ustedes también pueden consultar cualquiera de esos, pero esta información fue sustraída de estos libros, de la experiencia profesional. Y también, si ustedes tienen el acceso, pueden adquirir cualquiera de estos. Al final de todas estas capacitaciones, vamos a tener también un producto final en el que ustedes van a poder consultar toda esta información de manera escrita. Les dije, no les quise llenar las diapositivas de letras, saturarlos, pero realmente lo van a tener escrito para que ustedes puedan leerlo, recapitularlo y pues tenerlo ahí a la mano. Entonces, les agradezco mucho su atención. Los voy a dejar ya y vamos a hacer a través del grupo de WhatsApp unas preguntitas y ahí vamos a estar intercambiando información. Un gusto y nos vemos en la próxima sesión. Aquí estuvo su servidora, Priscila Palacios Ruiz, y nos vemos en la próxima.